Leer esta epístola, esta carta, a uno le da gozo, y vemos aquí cómo el Espíritu Santo usando al apóstol San Juan, un tremendo hombre de Dios, un hombre santo, porque para hablar de santidad y para hablar de la pureza y del amor de Dios hay que vivir en santidad, hermano, ¿no? Porque Él siempre está hablando: no améis el mundo, no hagan lo malo, no hagan lo que desagrada a Dios, hagan lo que agrada a Dios. Y ese debe ser el mensaje de cada creyente, de cada persona que ama al Señor. Ese debe ser su mensaje a la familia, a quienes la rodea, y siempre corrigiendo lo malo. Si algunos se está envolviendo en algo malo, con amor, con sabiduría, hay que orientarle, hay que corregirle, hay que decirle: no, gloria a Dios, lo que estás haciendo no te conviene, lo que estás haciendo está mal, Dios no aprueba eso, no te va a ir bien. Hay maneras como llegar a los familiares, a los vecinos, a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, que nosotros conocemos como compañeros de trabajo, y que lo vemos que se están involucrando en cosas que no están bien hechas, hermano, y que sabemos que su fin pues va a ser un fin malo, que Dios lo va a maldecir, que Dios va a encontrarse con esa persona, gloria a Dios, en medio de su delito y pecado, y van a tener muchos problemas. Algunos quedan inválidos, otros, gloria a Dios, se vuelven hasta locos, otros se envuelven en prácticas de adulterio, en prácticas terribles, y todo le va mal, y caen en la miseria, lejos de Dios, y hasta se enferman, hermano, su hogar se destruye, y llegan a ser un guiñapo humano, y da pena, da tristeza que una persona que tiene vitalidad, que está en toda su juventud, pueda luego caer, bendito sea el Señor, hasta lo más bajo, porque eso es la consecuencia del pecado. El pecado destruye, aniquila, el pecado destruye los hogares, destruye la familia, y por eso el apóstol San Juan empieza diciéndole a la iglesia. Él escribe a la iglesia en general, porque Juan escribe a la iglesia en general, no le escribe a un grupo de la iglesia como otros escritores en el mismo Nuevo Testamento, que le escriben a un sector de la iglesia, como, gloria a Dios, por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, pues le escribe a la iglesia de Corinto. Pero en este caso, gloria al Señor, el apóstol Juan le escribe a toda la iglesia, y también nos escribe a nosotros, hermano. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa: cuando leo la Biblia, aplico todo lo que dice la Biblia a mi vida. Y no soy como algunos que dicen: bueno, eso es lo que dice Dios, eso es lo que recomienda Dios, si quiero yo lo tomo, si no, no lo tomo. La voluntad de Dios es que temblemos a su palabra, no que seamos indiferentes y digamos: bueno, eso está ahí. O para los fanáticos, para los extremistas, algunos dirán: yo no tomo la Biblia así como lo hacen algunos, al pie de la letra. Yo tomo algunas cosas de la Biblia, y aún así se sienten ellos, ese tipo de personas, que están agradando a Dios. Pero le voy a decir, así no se agrada a Dios. Dios quiere que cumplamos toda la palabra, toda la escritura. Y aquí vemos que el apóstol San Juan nos habla. Vamos a empezar con lo que hemos leído. Y él amaba mucho a la iglesia, y por eso estas expresiones: hijitos míos. Ya Juan era anciano, y Juan, en su amor hacia la iglesia, hacia los creyentes, bendito sea el Señor, él veía a un creyente y veía a un hijo. Él veía a un cristiano y veía a un hijo. Y se desarrolló un amor tan grande de este hombre de Dios por los creyentes, por la iglesia, que él usa estos términos, que son términos que nosotros a veces le aplicamos a nuestros seres más queridos, más íntimos. Pero podemos ver que el apóstol Juan, este hombre de Dios, no era un hombre apático, no era un hombre indiferente, no era un hombre altivo, soberbio. Era un hombre humilde, lleno de amor, lleno de carga, bendito sea el Señor, por la iglesia en general, hermano. Y cuando yo entiendo que el Espíritu Santo de Dios lo movió a escribir a la iglesia, y escribe esta epístola, esta carta. No es que alguien en particular le haya dicho: Juan, necesitamos una carta,
yo creo que el Espíritu Santo de Dios lo movió, lo motivó. Y él escribe porque la carta empezó a circular por todas las iglesias. Y las expresiones no solo acá, varias veces dice en esta epístola, dice: hijitos, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro, él está hablando a la iglesia, él está exhortando, él está advirtiendo, él está amonestando como un padre, como una persona mayor en la fe, todos los que podemos tener cierta responsabilidad en la obra y podemos tener a alguien a nuestro cargo, podemos tener un grupo de 5, de 10, desarrollamos un amor hacia las personas a quienes estamos pastoreando, a quienes estamos edificando a través de la palabra, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, porque ese es el mejor discipulado, hermano. Alabado sea el Señor. Y este hombre de Dios pues desarrolla esa carga, y siempre que le hablaba a los jóvenes, le hablaba a los adultos, bendito sea el Señor. En otra parte aquí mismo dice: escribo a los padres, escribo a los hijos, y escribía uno por uno a todos los integrantes de la familia y le dejaba un consejo y una amonestación. Pero aquí, hablando a la iglesia en general, nos dice: no pequen, hermano, hijos, no pequen. Creo que es el mejor consejo que podemos dar. No hagas lo malo, no te envuelvas en el adulterio, no te envuelvas en la fornicación, no te envuelvas en la mentira, en actos de violencia, en borrachera, en vicio, en tantas cosas malas que está ofreciendo Satanás, que ofrece el mundo, y que encima el mundo dice que es normal. No, que es normal que tú lo hagas. Los jóvenes tienen que desfogar, los novios tienen que conocerse. Yo lo he escuchado y lo escuchamos permanentemente. Hay personas hasta se molestan cuando uno le habla de que no deben los jóvenes tener relaciones sexuales sino esperar el matrimonio, y algunos se molestan. Dice: este hombre es fanático, loco, extremista, no dice. Pero eso es lo que dicen ellos, lo que piensan ellos, porque no tienen a Dios. Pero quien tiene a Dios sabe qué es lo que le agrada a Dios. Que los jóvenes se mantengan puros, limpios, hermano. Bendito sea el Señor. Mire, el daño más grande, lo más nocivo, lo más letal para un creyente, no es que se le caiga a su casa, no es que se le queme el carro, no es que tenga un accidente, no es que tenga que operarlo de emergencia, ni siquiera la pérdida de un ser querido. Lo más letal y terrible para la iglesia o para cada creyente es que caigan en pecado. Cuando un creyente peca, pierde la protección de Dios. Cuando un creyente peca, pierde el respaldo de Dios, pierde la gracia de Dios. Y cuando perdemos la gracia de Dios, ya lo perdemos todo ya. Bendito sea el Señor. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios en una oportunidad se dirige a Israel y le dice al pueblo de Israel, le dice que Dios se había agradado tanto del pueblo de Israel en algún momento de la historia, porque el pueblo de Israel hay momentos en que agradó a Dios, en otros momentos no agradó al Señor. Hay momentos en que Israel fue espiritual y fue una bendición tremenda. Empezaron a hacer las santas convocaciones, celebraban la Pascua, alababan a Dios, tenían temor de Dios, botaban los ídolos y todo lo malo. El pueblo, los líderes, los sacerdotes, los reyes rechazaban lo malo porque decían: nosotros tenemos pacto con Dios y nosotros no queremos que los ídolos, no queremos que la obra demoníaca se meta en nuestra ciudad. Nosotros queremos hacer lo que a Dios le agrada. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel estaba en esa temperatura espiritual y en ese estado de agradar a Dios, en que Dios está contento,
y Dios está feliz con su pueblo, dice, todos los que se metían con el pueblo de Israel resultaban culpables. Dios como un juez, Dios es el juez más grande que puede haber, y Dios sentenciaba, y cualquier nación, cualquiera que se metía con el pueblo de Israel resultaba culpable. ¿Qué significa que resultaba culpable? De que ya no se la tenía que ver con el pueblo de Israel. Ya Israel no era su enemigo, sino que su enemigo era Dios. Y yo le digo, ay de aquel que se encuentre con Dios como su enemigo. Alabado sea el Señor. Hay una expresión en el Nuevo Testamento, está en hebreo, dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así como nosotros conocemos un Dios justo, misericordioso, perdonador, fiel, un Dios maravilloso. Pero cuando uno cae bajo la ira de Dios, es horrible, hermano. Alabado sea el Señor. Dios se agrada tanto de un creyente y Dios le pone un cerco, sus ángeles, y nada le puede pasar. Y esa es la ley. Eso es lo que enseña la Biblia. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene una cobertura 100%. Eso es más que un seguro, eso es más que tener 1000 guardaespaldas. Es más que usted ande con pistola, no, el cerco que Dios le pone es a prueba de todo, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, si estamos bien con Dios y estamos agradando a Dios y rechazamos el pecado, todo lo malo, entonces Dios, dice la Biblia, que Dios procura bendecirnos. Dios hace proyecto con nosotros. Dios dice, este es mi hijo, esta es mi hija, yo la voy a engrandecer, yo la voy a bendecir, yo la voy a prosperar, yo le voy a dar muchas cosas. Y si es que esté en los planes de Dios, Dios puede también dentro de su proyecto usarte como un misionero, una misionera. Porque eso ya es lo más grande que puede haber. Claro, Dios puede darte a ti una bendición en tu negocio, en tu trabajo, te ascienden, gloria al Señor, tu empresa empieza a crecer, tu tiendita empieza a crecer y a prosperar, y eso es bueno, y eso Dios lo hace. Eres un estudiante, Dios te ayuda en el colegio, te ayuda en la universidad. Pero si Dios ve que tú tienes amor por las almas perdidas, amas las cosas de Dios y te agrada ir a los aires libres, te agrada trabajar en los negocios de Dios, entonces Dios te toma para su negocio. Bendito sea el Señor. Y eso no depende de uno no es que uno se anota y yo quiero ser pastor y yo quiero ser misionero, misionera. No, Dios, eso depende de Dios. Pero si tú te metes con todo y empiezas a hacer lo recto y a trabajar en las cosas de Dios, en el momento que Dios quiera, hermano, Dios empieza a prepararlo a uno y Dios lo empieza a usar. Pero volvamos a esto. Cuando Dios está contento con un creyente, tiene toda su bendición. Entonces, por eso yo le digo, ¿qué es lo que hace que todo eso se pierda? Se pierde la cobertura, se pierde la bendición. Entonces, así como cuando nosotros tenemos la hemoglobina alta, no la hemoglobina de 14, 13, 15 en la sangre, gloria al Señor, somos inmunes a cualquier infección, a cualquier virus. No se meten los virus, pero basta que su hemoglobina baje a 9, a 8, se le mete cualquier virus, hermano. ¿Qué hace que nuestra hemoglobina espiritual esté alta? La santidad, la obediencia a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor.
Por eso yo le digo, ¿cuál es el mejor consejo? ¿Cuál es el mejor consejo que puede dar una persona a otra? Un creyente, otro creyente, un pastor, a la iglesia. Hijito, no pequen. Y por eso él solo dice, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, porque somos de carne y hueso, y algunos del diablo los envuelve, y se debilitan espiritualmente, dejan de congregar, aún viniendo a la iglesia algunos que han caído. Qué terrible, hermano. Porque cuando uno viene a la iglesia escucha la palabra, y la palabra da dura al pecado. Los predicadores que pasan por este púlpito le dan duro al pecado. Alabado sea el Señor. Sí, porque hay púlpitos donde pasan chistosos, graciosos, de todo tipo, pero no dan contra el pecado. Y cuentan chistes y cuentos y divierten a la gente. Pero este púlpito de acá, empezando por el gran hombre de Dios, nuestro pastor, bendito sea el Señor, y todos los pastores que Dios permite que estén acá al frente, predican contra el pecado, contra el adulterio, contra lo malo. Alabado sea el Señor. Y esa exhortación del apóstol Juan es una exhortación actual, hermano. Pero digo, si alguno hubiere pecado, si alguno de nosotros se descuida y el diablo le envuelve y cae en una fornicación, cae en algo malo, pues lo triste es, lo terrible es permanecer en el pecado, practicar el pecado. No está diciendo algunos que practican el pecado, no, dice si alguno hubiere pecado. Y lo quiero reiterar, no es lo mismo una persona que ama a Dios, que en algún momento se convirtió y está consagrado, pero por algún motivo se descuidó, el diablo le envolvió, cayó en un pecado, pero luego se humilló, lloró, le pidió perdón al Señor, se apartó del pecado. Para esa persona dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios. No se sienta mal, no piense que se ha perdido todo. Tenemos un abogado, usted tiene un abogado. Por eso es bueno reiterar esto. No se está refiriendo a aquellos que están practicando el pecado. Porque no es lo mismo uno que el diablo le envolvió y cayó y luego llora y se lamenta. ¿Por qué? Porque él sabe que él no ama eso. Él no quiso eso. Fue una circunstancia, el diablo le envolvió. Y luego se siente triste, se siente afligido. Eso es una cosa. Y otra cosa es aquellos que estando en la iglesia están practicando el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Bendito sea el Señor. Sea diácono, sea pastor, sea quien sea, el que practica el pecado es del diablo. Alabado sea el Señor. Y para los que practican el pecado, ya no hay solución ya. Ya no hay solución, hermano. Es más, la Biblia dice, si tú encontrares a alguien que llamándose cristiano fuera adúltero, fornicario, hiciere cosas malas, ni siquiera le digáis bienvenido, ni siquiera le dé la mano. Alabado sea el Señor. No lo metas a tu casa. No pares con esas personas. Bendito sea el Señor. Porque te van a corromper. Te van a corromper. Uno se puede encontrar con esa persona y luego te van a justificar y te van a decir, porque esa es la trampa del diablo, ¿no? La gente que peca y que está en el pecado te dice, no, hermano, que es por esto, fue por lo otro. Tratan de buscar un montón de excusas. Nunca reconocen que fue por su pecado, que fue porque ellos se apartaron de Dios, que fue la culpa de ellos. Sino siempre le están echando la culpa a los demás. Y aprovechan y empiezan a hablar de un hermano y empiezan a hablar de un pastor y de otro pastor. O sea, todo el mundo está embarrado, todo el mundo está sucio. Por eso no conviene andar con esas personas.
Y por eso la Biblia dice, no le digáis bienvenido, no pares con ello. Alabado sea el Señor. Pero si alguno cometió un pecado, tenemos un abogado. Y nuestro abogado es Jesucristo, hermano. Pero hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer que estamos mal. Si usted está mal, reconózcalo. Es bueno reconocer que usted está mal. Reconózcalo primero delante de Dios. Cuando uno se humilla, es exaltado. Bendito sea el Señor. Pero todo lo que se exaltan, Dios los humilla. Porque algunos, en vez de estar humillados después de lo que han hecho, están orgullosos, altivos y soberbios. Entonces no hay cura para ti, no hay cura para tu mal. Pero el Espíritu Santo de Dios le habla a aquellos que son sinceros, hermano. Son sinceros delante de Dios y reconocen. Usted pecó, pues humíllese delante de Dios y procure nunca más pecar. Porque eso de pecar hoy día y 1 año, 2 años y volver a pecar y luego se arrepiente y vuelve a pecar, usted está practicando el pecado. Alabado sea el Señor. Y uno se indigna, hermano. Uno se incomoda. En una ocasión estaba pastoreando en una de las iglesias que he pastoreado y se acerca un joven y me dice que él había cometido fornicación. Era un joven muy activo en la iglesia, era un joven que amaba al Señor y había dejado muchas cosas por causa del Señor, pero se descuidó y el diablo lo envolvió. Bendito sea el Señor. Luego pasaron los meses, él se sintió, dice, mal, y pasaron los meses, gloria a Dios, y volvió a caer en pecado. Alabado sea el Señor. Entonces cuando yo lo vi, yo me sentí mal. Y entonces le dije, esto no es un juego. Esto no es un juego. Porque no está jugando conmigo, está jugando con Dios, hermano. Cuando uno peca, cuando usted peca, no peca contra mí, peca contra Dios. Peca contra su propio cuerpo, peca contra su familia. El gran afectado es usted. Y yo, si pecare, que Dios me libre. Bendito sea el Señor. Pero Dios no quiere ese tipo de personas sinvergüenza, caradura, fresco y atrevido, que están pecando, como si nada hubiera pasado. Y hasta se meten a la iglesia y seducen, dice, a la jovencita, a las inconstantes. Hay lobos rapaces que se meten dentro de la iglesia. Poder en el nombre de Jesús. Pero el apóstol Juan, hablando de Cristo, dice, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra propiciación es muy bonita, porque es una palabra que significa que Dios nos ve con buenos ojos. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo me va a ver con buenos ojos si yo era adúltero? Yo era borracho, fornicario, era injusto, era idólatra, brujo, hechicero, vicioso, drogadicto. Alabado sea el Señor. ¿Cómo Dios me va a ver con buenos ojos? Claro, si fuera sin Cristo, ahí sí estamos perdidos, hermano. Pero si nos ve a través de Cristo, nos ve con buenos ojos. Que Cristo es la propiciación, significa que Cristo nos acercó al Padre. Y el Padre nos ve a nosotros, pero primero ve a su Hijo. Cuando usted tiene su Hijo, a usted le agrada. Cuando uno ama a su Hijo, todo padre ama a su Hijo. A no ser que sea un padre con problemas y sea un padre anormal, pero todo padre ama a su hijo, a su hija. Cuando uno habla con su hijo, uno se enternece. Cuando uno habla con su hija, uno se enternece y le agrada. Y más cuando son niñitos, hermano. Uno quiere tenerlo, abrazarlo, besarlo
es sentir el calor del niño. Gloria al Señor. Y eso es, el Padre ama mucho a su Hijo. El Padre Celestial ama mucho a Jesucristo, su Hijo eterno. Y cuando Él nos ve a nosotros, ve a Cristo, y a través de Cristo nos ve a nosotros. Así que nos salvamos. Alabado sea el Señor. Por eso dice, Él es la propiciación, Él nos acerca. Si no, cayera fuego del cielo. Que si Dios nos viera a nosotros, luego de todas las cosas que hemos hecho en nuestra vida de pecado, alabado sea el Señor, estaríamos perdidos, seríamos fulminados. Pero qué lindo es que Dios nos ve, y nos ve con amor, nos ve con agrado. Alabado sea el Señor. Dios se goza viendo a sus hijos, hermano. Pero ¿quién es el que nos acercó? ¿Quién es el que hace propiciación? Nos hace propicio. Gloria a Dios, delante del Padre es Jesucristo. Y eso es lo que Juan está queriendo decir. El centro de todo es Cristo. ¿Se dan cuenta? Bendito sea el Señor. Él relaciona el perdón, la oportunidad que Dios nos da, con la labor de Jesucristo, la obra de Cristo. Por eso siempre tenemos que concluir en todo mensaje y tenemos que decir, Cristo es el centro de todo. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no valemos nada. Bendito sea el Señor. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermano. Pero Él dice, Él es la propiciación. Gloria al Señor por nuestros pecados. Él es el que nos limpia de todo pecado. Y no solamente por nuestros pecados, o sea, los elimina, los hace, gloria a Dios, los deshace. Nuestros pecados están deshechos. Todos los pecados que yo cometí están deshechos, hermano. Ya delante de Dios, ya Dios no los ve. Todos los que están aquí adelante repitan conmigo, digan, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido, Señor, que la sangre de Cristo, tu Hijo amado, me limpie de todo pecado. Te entrego mi vida, dile, te entrego mi vida. Señor, cámbiame, libértame, rompe mis cadenas, haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre Celestial, te pido por estos hombres y estas mujeres, aquí junto con todos tus siervos, Señor, te pedimos que rompas toda cadena, que libertes al cautivo, al oprimido, al endemoniado, que libertes, Señor, al que esté esclavo de práctica de pecado, de inmundicia, que el diablo lo arrastre, lo lleva a lo malo. Toca, Señor, ayuda, bendice, Señor, ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Venga tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control, libertando, cambiando, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.